Carla Naomi Martínez Moreno. Mi nombre es Osvaldo Aldair Rodríguez García. Yo me llamo Reina Belén Abraham García. Lo que más me gusta jugar es a las escondidas. A mí me gusta jugar a las muñecas. A mí me gusta jugar al boto, al fútbol. A mí me gustaría ser doctora porque ayudo a la gente a que se mejore. Me gusta mucho dibujar. Pienso cuando sea grande, pienso que voy a ser de los que hacen dibujos, de los que hacen cómics. Mi mamá se dedica a cocinera, pero mi papá pues no. Mi mamá a dentista y mi papá pues... Mis papás trabajan en lavar carros, así. Ir así a cosas, a lugares. Me llamo José Manuel Abraham Villamar. Yo me dedico a la construcción, todo lo que es construcción, acabado. Tengo 3 hijos. Me llamo Rosalinda Galván Sierra. Tengo una bebé de casi 2 años. Me llamo Juana Charles. Soy abuelita, mis nietos están aquí en Cayam. Pues yo como abuelita soy encargada de los dos, de la niña y el niño. Yo trabajo, soy mamá sola, tengo 3 niñas. O sea, el apoyo es tremendo, ¿verdad? Nos ha ayudado de diferentes formas en el área de trabajo, en el área económica. Yo fui la que vine aquí a Cayam para una mejor educación y más seguridad. Y aquí en Cayam somos el equipo que abrimos los brazos para que esos niños podamos darle formación, educación, alimentos, salud. Mi nombre es Edith Vázquez Muñoz. Soy la fundadora del Centro de Adaptación y Atención al Menor AC. Un día atravesando el arroyo para llevarle a mi mamá diariamente de comer, escuchaba unas vocecitas de unos niños que gritaban y ellos me pedían de comer. Los niños estaban encadenados. Me quedé ahí a esperarla, que los niños estuvieran comiendo su taquito, a esperar a la mamá para poderla denunciar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que a la hora de que estaba mencionando yo el DIF, el capullo, ella se tira en el pie, en las piedras, en pleno arroyo ahí, pescada de mis piernas, llore, 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 con aquellas lágrimas que ella me decía: señora, no me quite a mis niños, sí los quiero, por favor, ayúdenme, vengo huyendo de la violencia. Se levanta su blusa y al levantarse su blusa, traía el último golpe, que era un machetazo de 13 puntadas. Así comenzó Cayam, cuando me di cuenta que había tantas mujeres desamparadas que venían huyendo de la violencia intrafamiliar. Donde estamos ubicados aquí en la colonia Eugenio Canavati es uno de los lugares que tenemos más en estadísticas de violencia intrafamiliar y violencia con las mamás, con los hombres, con las abuelitas que tienen a los niños, con las tías, las vecinas. O sea, es un lugar muy afectado, muy difícil en la situación aquí, pero es un lugar muy bueno para poderlo trabajar y poderle hacer mucho bien a las familias. Mi nombre es Joel Torres Vázquez, soy director general de la asociación. El futuro y el presente de la sociedad pues son los niños. La primera experiencia es aprender a compartir a mi mamá, porque yo sí recuerdo de niño pues era complicado verla y que tenía demasiados hermanitos. Entonces ya no nada más era mi mamá, era la mamá de todos los niños que estaban en Cayam, y es una forma primero aprender a compartir a tu mamá e ir aprendiendo a apoyar, a ayudar. Las puertas de Cayam siempre están abiertas, ¿no? Y más que nada, digo, dirigida a los chavos que tenemos la edad, la fuerza para poder apoyar en cualquiera que sea tu causa, siempre y cuando sume a la sociedad, pues es bienvenido. Y aquí en Cayam tienen las puertas abiertas. Empecé como servicio social, entonces pues me gustó y pues me quedé como voluntaria. Yo soy licenciada en psicología y mi rol aquí es apoyar a las niñas con proyectos enfocados en el desarrollo psicológico y socioemocional. Me interesó porque quería ayudar a sacar a esos niños.
a saber sus problemas, a conocerlos. Venía a ayudar por un mes, a apoyar en el mes de diciembre nada más, pero pues ya no pude regresar, ya me quedé. Estudié psicopedagogía, ya concluí mi carrera y ahorita estoy ejerciendo. Me gustó mucho que fuera una institución como que se preocupara por esa parte, no solo dar el servicio de guardería, sino brindar un servicio integral, incluyendo el área de psicología. Yo apoyo ayudando a la maestra, ayudándola a sus tareas. Agarras mucho cariño con los niños, la verdad, y a la vez ya no lo puedes dejar. Yo apoyo en administración, en estar al pendiente de los niños de su transporte. Empecé haciendo mi servicio social y posteriormente me quedé como voluntario, después me incorporé como trabajador. Me gusta mucho venir a Cayam porque me quieren mucho. Me gusta mucho estar aquí en Cayam. Aquí en Cayam me han ayudado a leer, a escribir. Algo que me han enseñado aquí en Cayam es compartir y no pelear. Cayam ha cambiado mi vida en muchos aspectos. Llego con los niños y siempre es de que me sacan una sonrisa. Los apoyamos como nuestros hijos, sus logros son nuestros logros, sus problemas son nuestros problemas. A veces hacemos más escuchándolos y apoyándolos que de cualquier otra forma. Por eso es importante invertir esfuerzo, tiempo y apoyo en cada uno de los niños. Aquí en Cayam somos el equipo que abrimos los brazos para que esos niños podamos darle formación, educación, alimento, salud, todo lo que podamos tener a la mano para poderles dar a ellos sus herramientas necesarias. Me siento feliz al venir aquí a Cayam. No sería la misma porque aquí todos me apoyan, me quieren y me ayudan. Me gusta que podemos aprender más nuevas cosas, que nos pueden enseñar más. Podemos aprender como clase de música que yo no sabía más o menos cantar. Me ayuda el maestro Ángel a hacer mis problemas, mi tarea. Cuando tengo errores, me lo checa, me lo revisa. Bueno, la clase que yo doy aquí es la clase de música y posteriormente en las tardes estoy como maestro de apoyo con los niños de primaria. Es una satisfacción muy grande el poder ayudarlos, saber que se puede contribuir para el desarrollo de ellos y un mejor futuro. El taller de tareas se trata que primero yo llego y hago mi tarea, luego hago mi cumón, luego leo y luego venimos a la ludoteca. Estoy apoyando tanto aquí en el taller de tareas. Cuando uno trabaja con los niños, pues uno a veces siente lo que ellos pues están sintiendo y pues es una manera de expresarles también el amor y la comprensión hacia ellos. Siempre llego de mi escuela y me da un beso, me saluda o me abraza. Sí, aquí comemos, pues nos dan comida sana. O sea, nos preocupamos para que el niño tenga los nutrientes necesarios para que pueda responder a una buena educación, que estamos nosotros como asociación comprometidos. El alimento es la base, la educación personalizada que les dedicamos a través de los psicólogos, a través de los maestros, a través de todo el personal que estamos involucrados aquí, pero también sentimos que la gran responsabilidad, un 50%, es de nuestros papás, que ellos deben de estar comprometidos con Cayam para que juntos podamos lograr todas las metas que aquí Cayam hace. Una gran suerte haber llegado aquí porque no nada más ha sido el apoyo para un lugar donde dejar a mis hijas, sino me han apoyado con útiles escolares, con pláticas que para levantar el autoestima. Lo he recomendado bastante. Hay algunas amistades que ya están en lista de espera con sus niños. Les digo, está bien padre, yo estoy bien contenta con mis niños ahí. Mi sueño con Cayam es poder atender a 120 niños que en nuestro centro caben. Hemos tenido la dicha, la fortuna de tener muy buen centro, pero queremos tener la capacidad que dé ese servicio a la comunidad que tanto nos necesita. Yo los invito
para que vengan a conocer. Cayam está con las puertas abiertas, cualquier persona que guste venir a apoyar. Para toda la gente, ¿verdad? Que siempre estamos nosotros dispuestos en todo lo que nos puedan dar para nuestros niños, especies, alimento. De cualquier manera, ya sea económica, ya sea en horas de voluntario. Aquí los esperamos con los brazos abiertos, cualquier ayuda, aquí estamos disponibles. Es apoyar a niños que en un futuro lo van a agradecer. Yo los invito a que se sumen a Cayam para cambiar la vida a muchos chiquitos que nos necesitan. Y muchas gracias a todas aquellas personas que han tenido la sensibilidad de poder apoyar a Cayam en donde están y en lo que pueden, y se convierte en una realidad su donativo. Súmense a Cayam. Pues muchas gracias por todo lo que ha hecho por mí. Gracias, Cayam. Gracias, Cayam. Gracias, Cayam.